Bienvenida, Alessandra. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación, porque tenía Es muchas ganas de que estuvieras aquí. pues yo también, la verdad. Sí, sí. Gracias. Mira, te voy a presentar a mi manera y luego tú le das retoques. Ujú. Bueno, aquí está Alessandra porque Alessandra la conocí hace mucho tiempo y ella se dedica al análisis bioenergético. Y con ella fue con quien me introduje con más profundidad en la bioenergética, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Y es un trabajo que utilizamos mucho en el Tantra, es una de las herramientas básicas. Y entonces a mí me gustaría hoy, Alessandra, que tú digas un poco quién eres y a qué te dedicas para las personas que no te conocen. Pues sí, la verdad que la introducción que has hecho está bien. Es decir, mi trabajo es de analista bioenergética, es decir, es una psicoterapia corporal basada en el análisis bioenergético. Ahora explicaremos un poco qué es, ¿no? Ujú, Y entonces, pues paso consulta, tengo pacientes a nivel de psicoterapia individual. Y bueno, pues el análisis bioenergético es una disciplina que tiene casi 100 años de vida. ujú, Bueno, con este nombre algo menos, nació a la mano de Wilhelm Reich, que bueno, en los años 30 eh, fue el primero realmente en experimentar el trabajo con el cuerpo, ¿no? Era un ujú. discípulo de Freud que se dio cuenta que solo con el trabajo mental, digamos, no se iba muy lejos y empezó a experimentar y a partir de allí luego Alexander Lowen fundó el Instituto de Análisis Bioenergético Internacional. Entonces, el análisis bioenergético es una disciplina que trabaja con y a través del cuerpo. Es decir, la idea eh, de fondo es que todo lo que hayamos vivido en nuestras experiencias vitales se queda grabado en el cuerpo. Lo que hayamos vivido y que nos haya hecho sufrir, tal como lo que hayamos vivido y que nos haya transmitido puntos de fortaleza y nos haya expandido, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero si de pequeños vivimos traumas o conflictos o carencias, situaciones, digamos, de desamor, ¿no? De no ser vistos, de no ser escuchados, eso se queda grabado también en el cuerpo, ¿no? Ujú, Con lo cual la idea de nosotros, los analistas bioenergéticos, es que si no trabajas también con el cuerpo, eh, estos bloqueos que se crearon en temprana edad se quedarán allí. Y desde nuestro inconsciente, que no es solo inconsciente mental, sino que es inconsciente corporal también, nos guiarán y no siempre hacia algo agradable en nuestra vida adulta, en nuestras relaciones. Entonces es importante en el trabajo psicoterapéutico, o sea, de evolución de la persona, pues desbloquear a nivel de las memorias que se han quedado, por ejemplo, a nivel del sistema muscular o a nivel del sistema nervioso, porque ahí están también guardadas todas las emociones que no pudimos expresar en las propias tensiones del cuerpo. mm. Entonces, el análisis bioenergético tiene muchas herramientas, luego, si quieres, igual profundizamos un poco en eso, Sí, con las que vamos a desbloquear estas tensiones, vamos a reequilibrar el sistema nervioso, vamos a trabajar también a nivel de fascias para que se vaya soltando, digamos, todo el sistema defensivo que se ha mm, creado también en nuestra red corporal y podamos desmontar todos los patrones de defensa y por ahí ir sustituyendo poco a poco eh, otras capacidades, digamos, ¿no? ujú, Más, más útiles, por decirlo de una manera sencilla, en nuestra vida adulta. ujú, Que lo que entonces nos ayudó a sobrevivir, una vez crecidos, una vez adultos, a menudo se transforma más bien en un lastre, en bloqueos,
Entonces ya no nos sirve, ¿no? El contexto cambia, ya no nos tenemos que proteger, pongo unos ejemplos así como muy extremos, ¿no? De un padre violento, ¿no? Sino que, pero, ¿qué pasa? Que si hemos tenido un padre o una madre violentos y en el cuerpo se ha instalado en nuestro sistema respiratorio, en el sistema muscular, toda una serie de tensiones que nos han aislado del sentir determinadas cosas, una vez adultos, seguimos estando aislados del sentir, pero del sentir lo malo y de sentir lo bueno también. Entonces Mm, necesitamos ahí sustituir todo eso con algo más adecuado, que ujú. nos haga vivir una vida más expansiva, ¿no? Y que nos permita realmente entrar en relación con confianza con el otro. Y antes de que sigas, me gustaría, porque mucha gente está escuchando que decimos análisis bioenergético y no Ujú, estamos diciendo bioenergética, que es ujú. lo más conocido. Entonces, por favor, Alessandra, ¿nos puedes decir qué es la diferencia? Sí, a ver, no sé si la cuestión es la diferencia o más bien en parte es una cuestión terminológica y en parte es una cuestión histórica, no sé cómo decir. O sea, el término bioenergética en sí, no sé si fue usado tal cual en los inicios, lo que pasa es que luego en las décadas siguientes y en épocas más recientes también se ha usado para definir otras disciplinas que tampoco tienen nada que ver con la bioenergética, con el análisis bioenergético. Esto por un lado. Por otro lado, desde otras disciplinas terapéuticas, por ejemplo, se han cogido herramientas corporales del análisis bioenergético, pero claro, no se puede hablar de análisis bioenergético porque análisis bioenergético, igual lo explico mejor, es algo Ujú, muy específico, ¿vale? mm, Entonces, se habla de bioenergética sobre todo normalmente en referencia a eh, un conjunto de técnicas corporales, ¿vale? Lo que pasa es que el análisis bioenergético no es solo este conjunto de técnicas corporales, sino que es una psicoterapia analítica, como el mm, psicoanálisis, como el análisis transaccional, como otras disciplinas de psicoterapia analítica. La diferencia es que trabaja con el cuerpo directamente, ¿vale? ujú, Entonces, es un recurrido psicoterapéutico que tiene su duración. Para ser analista bioenergético hay una formación que es de 5 o 6 años, ujú. donde se profundiza mucho, no solo en todo el aparato teórico, sino que también en todo lo vivencial. Entonces ahí aprendes a trabajar eh, a nivel de terapia psicoterapéutica corporal, ¿no? Ujú. Entonces no es solo aplicar las herramientas corporales, sino que es todo el trabajo que mencionaba antes, ¿no? De desmontar con la persona en una terapia que dura tiempo, Ujú. ¿no? Todo su sistema defensivo y, digamos, acompañar un proceso de transformación. Y que ahora que dices esto, me recuerdo que teniendo todas las herramientas, me doy cuenta siempre como que cuando quiero usarlas, hay una resistencia de, bueno, sí, hago el tri, pero espera, ahora no sé qué, como... Y incluso cuando estoy recibiendo, ¿no? Como que hay esas resistencias porque están en el cuerpo, ¿verdad, Alessandra? Y Sí. luego cuando lo has hecho es como tan liberador y decir, pero ¿por qué no? ¿No? Pero hay como, al menos en mí, hay como una pereza de entrar en... Es bastante común esto, no es que lo tengas solo tú. Piensa que lo que decía antes, o sea, hay por ahí hay unas partes cuando de pequeños tenemos que sobrevivir a situaciones, no todas convenientes, para usar un Mm, término lo más neutro posible, una de las consecuencias es que nuestro yo interno se disgrega un poco, ujú, se crean partes, que son nuestras defensas, ¿vale? Entonces, estas partes tienen una función muy importante durante muchos años. Entonces, no se puede, por ejemplo, por eso también nuestro trabajo es gradual.
porque tú no puedes atacarlas o no puedes pretender que a la primera necesariamente te digan que sí, me hago de un lado, mm, adelante, ¿no? mm, Entonces, nos han protegido durante mucho tiempo. En nuestro inconsciente, que, insisto, no es solo cerebral, sino que tiene unos reflejos corporales. Imagínate una tensión en los hombros. sí. Está allí porque te estás sujetando algo de miedo o porque hay una rabia muy reprimida, Mm, pero te ha protegido de, ujú, ¿no? De no sufrir aún más. No va a ceder en un momento. Una tensión corporal muscular necesita de pasar, repasar, repasar, ¿no? Entonces, esto que históricamente se llaman resistencias y hoy en día algunos no aman mucho usar este término, aunque yo sobre los términos técnicos que se usan en este ámbito, no, sería un pasiva. Es un término que históricamente se han usado, ¿no? Está, pero porque en el fondo son resistencias, pero son protecciones que han sido muy útiles. Entonces, pues necesitamos, por ejemplo, el terapeuta necesita tener mucho ojo y mucha formación y experiencia, por ejemplo, para no ir demasiado rápido, ujú, con según quién, ¿no? Porque ujú, cada persona tiene su ritmo. Si yo voy a un determinado ritmo, la persona se abre. Si voy demasiado rápido, la persona se puede cerrar y ujú, dejar la terapia, porque claro, se siente atacada. Estas resistencias o partes protectivas se sienten atacadas. claro. Es un trabajo muy sutil y muy delicado. Y Mm, las resistencias hay que honrarlas. mm. Alessandra, luego te pregunto cosas más técnicas, pero es que ahora me viene. Mm. Y esto aplicado a estar en una sesión de tantra o estar en un trabajo tántrico así como de residencial, Mm. em, y usar este trabajo bioenergético para ir accediendo a aflojar estos espacios. ¿Qué nos puedes decir de esto? Lo que te puedo decir es que en mi experiencia, el tantra es una disciplina muy desafiante, en sentido bueno, ¿eh? Muy desafiante a nivel corporal, muy desafiante a nivel emocional, muy desafiante incluso a nivel cognitivo y hasta te diría a nivel cultural y social. Va en contra de muchas ideas que nos han metido en la cabeza, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que hay una buena, no compatibilidad, o complementariedad entre bioenergética y tantra, porque, por ejemplo, la bioenergética puede ayudar, o sea, las herramientas bioenergéticas pueden ayudar a aflojar en el cuerpo tensiones que podrían obstaculizar, eh, abrir, abrirse a lo que son algunas actividades del tantra, algunas maneras de aproximarse una persona con la otra en el tantra. ujú, Entonces, una cosa puede ser preparatoria para la otra. Y si bien equilibradas, si bien moduladas, pues se puede potenciar mucho el trabajo del tantra, ¿no? Si hay una preparación, un desbloqueo previo a través de ejercicios bioenergéticos. Este es un gracias. poco, ¿no? Lo que me viene así. Me gusta. ¿Y nos quieres contar algo más concreto del análisis bioenergético que tú utilizas en tu trabajo? Cosas Mm, que las personas puedan decir, bueno, sí, pero ¿y esto qué es? Eh, ¿En qué va a consistir? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿No? vale, Ujú, a ver. ah, de entrada puedo explicar un poco, aunque sé que se queda un poco abstracto, ¿vale? Porque claro, estamos hablando de algo muy concreto, con lo cual explicarlo así un poco en teoría, ujú, pero digamos, ¿qué tipología de herramientas corporales usamos? Porque además a menudo hay un poco de confusión, porque hay muchas disciplinas que dicen, sin nada dar a la efectividad de estas disciplinas, ¿no? Pero que dicen, trabajamos con el cuerpo, pero es más bien a través de la palabra que trabajan con el cuerpo. El análisis bioenergético históricamente trabaja con el cuerpo y a través del cuerpo. Es decir, tenemos herramientas que son profundamente corporales.
ejemplos, posturas, ejercicios que a veces no son fáciles corporalmente y que sirven para llevar un poco las tensiones que hay en el cuerpo al extremo para que desbloqueen y, por ejemplo, para que el cuerpo empiece a vibrar, porque a través de la vibración hay una descarga de esas tensiones de las que te hablaba Ujú, y con lo cual toda una resolución, evidentemente no una sola vez, ¿no? ujú, Entonces, luego hay, y entonces estos trabajos, este tipo de reductivamente dichos ejercicios, porque bueno, porque a veces no se encuentra una palabra mejor para que la gente entienda, pero no es como un ejercicio de yoga o mucho menos de gimnasia, ¿no? Es un trabajo que va allí de manera profunda, donde te pones en esta postura y esperas a que en el cuerpo ocurran cosas, que cambie la respiración, que se profundice, que el cuerpo vibre, donde usas la voz al mismo tiempo, ¿no? Para liberar también. A nivel de voz tenemos unos bloqueos increíbles, ¿no? ujú. Y para hasta que surja la emoción, ¿no? A veces incluso un llanto, porque son posturas que nos hacen salir de nuestra zona de confort, ¿vale? Ujú, Entonces, una sesión puede ser casi todo trabajo de este tipo, ¿no? A ver, evidentemente a partir de una base. Es decir, yo tengo una persona que me vino un día, me explicó sus problemáticas y que quiere trabajar, y esto yo siempre lo tengo en cuenta. Y luego está lo que trae el día en concreto. Entonces, es desde ahí desde donde partimos, ¿no? Pues es una terapia donde mm. se habla también, no es que sea una terapia solo corporal, por eso se dice psicocorporal, ¿no? Sí, Entonces, esto me gusta mucho porque recuerdo haber tenido sesiones en que tú me decías: "¿Cómo estás hoy?". Y si había fuego o había tristeza, tú aprovechabas para ir a lugares donde esa energía era potenciada, ¿verdad, Alessandra? claro, siempre hay que Sí. trabajar con lo que está presente en el Ujú, momento, ¿no? Y a veces es lo que la persona trae explícitamente y a veces es una ventana que puede abrir el terapeuta porque de repente se da cuenta de una mirada de un tipo, un gesto de un tipo o la agitación en una pierna o como la persona se ha sentado toda cerrada. Son cosas de las que la persona no se da cuenta, ujú. que las hace inconscientemente y tú como terapeuta las ves. Y de allí puedes un poco ir tirando del hilo y pasar a la parte corporal del trabajo. Y para volver ahí, pues eso, una serie de, un ámbito, digamos, de trabajo corporal es eso que te acabo de explicar, ¿no? Pero también, por ejemplo, está todo el trabajo con la respiración, porque la tenemos todos, quien de una manera, quien de otra. Hay distintos patrones respiratorios, pero bien bloqueada. Porque Mm, lo primero que bloqueamos para no sentir y no sentir y no sufrir es la respiración. Entonces, trabajo de desbloqueo de la respiración, trabajo de más contundente de en bioenergética decimos, en análisis bioenergético decimos de carga y descarga. Ejemplo, un ejemplo clásico, la rabia contenida o retenida. Entonces te doy una raqueta, te pongo en una postura específica, antes, ¿no? Nos enraizamos un poquito para no hacerlo desde la cabeza, para hacerlo con una buena base, ujú. y a través del trabajo con la raqueta o golpeando se canaliza esta rabia. El mismo trabajo con la raqueta puede servir a sentir tu fuerza. No tienes por qué estar enfadado, pero necesitas aumentar el nivel de carga corporal, porque estás flojo, estás bajo, estás triste, estás deprimido. Entonces necesitas aumentar la vitalidad en el cuerpo. Entonces un trabajo, es un ejemplo el de la raqueta, hay varios, ¿eh? Pues te sirve para eso también, ¿no? Entonces esto, otra categoría de trabajo posible con el cuerpo. Tenemos varias herramientas, además, para abrir distintas zonas del cuerpo. Luego hay los trabajos que yo llamo un poco de role-playing, donde es más una interacción, a veces no verbal, entre terapeuta y paciente, para ver los patrones relacionales y para poderlos poquito a poco cambiar, ¿no? Seguramente te acordarás, trabajo con los límites, ¿no? O sea, el trabajo para Me construir encanta.
de poner límites, ¿no? Me En los encanta. que yo me voy acercando y tú tienes que encontrar la manera de pararme, ¿no? Sí. Y ahí se ven muchísimas cosas de los patrones defensivos de una persona, pero poco a poco la persona va pudiendo construir, ahí en el caso, unas protecciones buenas, necesarias, ¿no? Para poder ser más asertiva en su vida, en su día a día, para conseguir, ¿no? Cosas en su vida. Mm, Y finalmente está todo el trabajo más sutil. El trabajo más sutil, que es el más difícil de explicar, porque a veces simplemente un trabajo de miradas, ¿no? mm, Donde a la persona se le deja poderte mirar a su tiempo, con sus tiempos, con sus ritmos, yéndose y volviendo, para regular, que aquí estamos hablando sobre todo de trabajo con el trauma, ¿no? mm, Para ir regulando una persona que puede no haberse sentido mirada, una persona que se ha sentido muy amenazada, ¿no? Estamos hablando de trabajo con nuestro bebé interno, por decirlo ujú, de alguna manera, que necesita cosas muy sutiles, muy delicadas, pero con extremo respeto. Y con extremo respeto quiere decir no solo amorosamente y compasivamente, sino que a su ritmo. ¿No? mm, Entonces, por ahí hay toda otra categoría de trabajo corporal, porque no deja de mm, ser corporal, aunque no nos movamos mucho, ¿no? mm. ¿No? Donde hay contacto, ¿no? Donde pues eso, se cultiva el contacto bueno, ¿no? Qué bueno. Y ahora que has dicho esto del trauma, me ha venido que el TRI, bueno, para mí es una herramienta básica que también la uso mucho, ¿no? En el Tantra. Y a nivel personal, ¿nos puedes hablar un poco, Alessandra? De Sí, hecho, la aprendí contigo y es un regalo de herramienta. la verdad es que sí, estoy Mm, totalmente de acuerdo. Yo hace años que me formé en TRE y que la sigo usando, o sea, la uso constantemente con mis pacientes, según la necesidad, con algunos más que con otros. A ver, el TRE es una sigla que quiere decir Trauma and Tension Releasing Exercises. Traducido al castellano, ejercicios de relajación, por así decir, del trauma y de la tensión. Es una técnica que se inventó hace muchos años un analista bioenergético que se llama David Berceli, de Estados Unidos, de origen italiano, ah, y que de una manera aparentemente muy sencilla trabaja, y muy corporal, trabaja las memorias de trauma que ujú, llevamos en el cuerpo. A ver, aquí tengo que hacer una premisa más general sobre el tema trauma y sobre el término trauma. La gente, en el lenguaje de la calle, traumas es una palabra que se usa para, en referencia a cualquier tipo de herida y de problema que hemos tenido en la vida. Técnicamente esto no es correcto. Es decir, trauma es cualquier experiencia que haya sido excesiva para nuestro sistema nervioso. Y no quiere decir cualquier herida, porque si yo he tenido la suerte de construir un sistema nervioso en los primeros años de vida bien equilibrado, pero con 4 o 5 años tengo mucho conflicto con mis padres, no necesariamente allí lo que se queda es trauma, se quedan otro tipo de heridas. No afecta o muy poco mi sistema nervioso, ¿vale? Me afecta a otros niveles. Entonces, el trauma es esto y puede ser una experiencia puntual vivida incluso como adulto. He tenido un accidente de coche feo, me quedo traumatizada. He estado en un terremoto, me quedo traumatizada. mm, He vivido en un país en guerra, me quedo traumatizada. Pero también está lo que se llama trauma del desarrollo, que sería, digamos, cuando de muy pequeños hemos vivido ya situaciones muy difíciles, cuando nuestro sistema nervioso, sobre todo, primero, vida prenatal y primeros 2 años, 2 años y medio, nuestro sistema nervioso en esta época no está formado completamente, está muy verde, por así decirlo. mm, Entonces, está muy sensible. Entonces, lo que para un niño de 7 8 años puede no ser traumático, para un bebé puede serlo. Entonces, allí no es un trauma puntual, es más bien una acumulación de microtraumas, o sea, situaciones que se repiten, que son cotidianas a veces. ¿Vale? ¿Qué pasa?
que si no hemos vivido eso, tenemos lo que se dice resiliencia, o sea, es decir, capacidad de afrontar situaciones críticas y afrontar el estrés. Entonces, Ujú. también los traumas puntuales de adultos los afrontamos mejor. En cambio, si hemos vivido eso, el riesgo es que tengamos menos resiliencia, o sea, menos capacidad de manejarnos con el estrés cuando somos adultos. Entonces, esta creo que es una aclaración que es fundamental para entender de qué estamos hablando. Mm. Y el trauma afecta el sistema nervioso central, o sea, el cerebro y el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay trauma cuando no podemos protegernos, o sea, cuando no podemos ni pedir ayuda, ni huir, ni luchar. O sea, el trauma afecta nuestro sistema de lucha-huida, que es un sistema de protección biológico, animal, lo tienen todos los mamíferos. ¿Vale? Entonces, cuando ¿Esto no- sería cuando te sientes congelada bueno, esto es el o caso no? extremo. Eso es el caso extremo, ¿vale? Sí, digamos que, bueno, no, perdona, tienes razón. Cuando no hemos podido ni pedir ayuda, ni luchar, ni huir, entonces nos congelamos. Es decir, este es el recurrido, ¿no? Las opciones que tenemos. Imaginemos una situación de mucho estrés, Mm. la que sea. Lo más sano, lo que no deja ningún tipo de trauma es pedir ayuda, o sea, hacer funcionar la parte del sistema nervioso que se llama social, también Ujú. por eso. O sea, la que dice, hey, amigos, familia, necesito ayuda. Si podemos hacer esto, no hay trauma. O sea, todos juntos, ¿no? Aunque haya una situación difícil. Estoy un poco simplificando, pero si no podemos hacer esto, todavía nos queda luchar o huir. Esto según un poco las circunstancias. También entendémoslo en sentido amplio, este luchar y huir, ¿vale? Ujú. Y entonces activamos otra parte del sistema nervioso con partes del cuerpo a nivel muscular, ¿no? También que intervienen ahí para respirar más profundamente, para poder correr si hablamos de unidad física, ¿vale? Si pero no podemos hacer ni siquiera eso, y en el caso del trauma al desarrollo normalmente no podemos hacer Vale. Un físicamente bebé. por lo menos, ninguna de estas cosas, porque ahí la herida viene de los mismos que tendrían que protegernos, pues entonces solo nos queda la congelación. Ahora no voy a entrar demasiado en lo técnico de qué pasa en el sistema nervioso, por qué se da congelación, pero lo Mm. que comúnmente se llama shock Sí, también, ¿vale? Entonces sí. el TRE lo que hace es, de una manera bastante rápida, entrar ahí a desbloquear las que son, bueno, a trabajar por lo menos, y con el tiempo a desbloquear las que son las memorias de trauma en el cuerpo. Y cuando digo cuerpo, digo desde lo neurológico hasta lo muscular, ¿no? Ujú. A través de unos sencillos ejercicios que nos llevan al temblor neurogénico, que se llama técnicamente. O sea, la vibración. Y esto lo Ujú. tienen todos los mamíferos. En la naturaleza lo ves que lo hacen enseguida, Sí. ¿no? O sea, una vez pasado el peligro y después de haberse congelado, entran en vibración Mira. y esto provoca toda una cuestión a nivel muscular y hormonal de descarga de los que Mm. son las toxinas, de las hormonas del miedo, y ya está. Y ya no hay memoria de trauma. En cambio, nosotros, bueno, hemos perdido esta capacidad y entonces hay que usar técnicas para facilitarlo. Y el 3 es una maravilla porque además, una vez aprendido, lo puedes practicar por tu cuenta, Ujú. ¿eh? ¿No? Lo ideal siempre es hacerlo con un terapeuta al inicio y luego de vez en cuando. Para mí es una herramienta complementaria al trabajo psicoterapéutico con el análisis energético brutal. Mm. Y te quiero preguntar, ahora que estamos en este punto, como cosas prácticas, porque yo sé que muchas personas que nos van a escuchar están en el Tantra. Ujú. Y yo durante toda la formación con Ástico y durante todo lo que es mi trayectoria, cuando he podido y he sido consciente, en momentos en que estás haciendo tantra en el residencial con tus compañeros, hay momentos en que yo y más personas entramos en shock,
¿vale? Por una manera u otra. Y yo he aprendido a primero darme cuenta, ¿vale? Es como yo me doy cuenta de que esto que me está pasando es que estoy, yo le llamo activada, ¿no? Ujú. Y te lo cuento por si nos puedes puntualizar si es un camino o no. Entonces, a la persona de más confianza que primero se acerca a decirme, ¿estás bien, Rose? ¿Pasa algo? Porque si no, yo no puedo como ir hacia el fuera, no tiene que ser que alguien haga la pregunta. Entonces respondo, no estoy activada y a lo mejor sale la emoción o lo que sea, ¿no? Pero eso no quita la activación, pero lo que me da es un espacio en el que yo sé lo que me está pasando y no me sobreexijo, no me comparo, no quiero que nada cambie y me permite observar una riqueza, Alessandra, de cosas que suceden tan chiquititas que eso para mí es muy sanador cuando ya ha pasado toda esa información, ¿no? Ujú. Entonces, ¿nos puedes decir algo para las personas que ya tienen una cierta como madurez de comprenderse, si hay algo más que podemos hacer, pero uno con uno mismo, porque en el fondo... Ok, vale. Me vienen muchas cosas a ver cómo las hacemos. Primero, de todo, de lo que tú describes, evidentemente hay muchos grados de trauma y hay muchos grados de shock. Lo que te ocurre técnicamente se define disociación, ¿no? Ujú, Nos congelamos a nivel cerebral, neuronal, lo que está ocurriendo es que nos disociamos. ujú, En el grado extremo de disociación o en los grados más extremos de disociación no te das cuenta que te estás disociando. ujú, Con lo cual ya lo que describes tú yo creo que está un poco al límite, porque si tú eres capaz de darte cuenta, ¿no? ujú. Ya, Solo al ser requerida, como mm, ya. pero tú te das cuenta de tu activación, Sí, sí, sí me doy eso cuenta. sí, ¿no? Sí, sí. Y claro, lo de ser requerida sí que es importante porque si estamos hablando de, pues eso, realmente congelación y shock relacionados con trauma, el trauma es una situación en la que te has quedado solo. Si no, no hay Ujú, trauma. ujú, Hablando a grandes rasgos. ujú, Entonces, es normal que necesites a alguien que intervenga y te venga como a buscar, a rescatar de ahí, de alguna manera, ¿no? De hecho, el trabajo con el trauma y en los últimos años han nacido muchas disciplinas, lo que tienen todas en común, desde mi punto de vista, es esto. Es decir, que ya no estás sola, ujú, ya hay alguien que de una manera muy amorosa te está viniendo a rescatar. ujú, Entonces, yo diría que lo que es fundamental es que el facilitador, la facilitadora, tenga también esta consciencia, ¿no? Que tenga un poco de herramientas, no solo para quien está, porque quien está en plena activación de memorias traumáticas, solo, sola, en muchos casos poquito puede hacer. Necesita de un apoyo, necesita de un sostén. El salir del trauma es, entre otras cosas, reencontrar un espacio de seguridad. Sobre ujú, todo es esto. ujú, Entonces, bueno, si estamos hablando de personas que ya tienen cierto nivel de conciencia, yo lo único que, considerando el contexto que tú mencionas, lo único que me viene es decir, bueno, que pidan ayuda, que no ujú, se lo guarden, que no se corten, aunque tengan patrones en plan me autosujeto, yo cuento solo conmigo, pues bueno, que si son conscientes de eso, aún más, que pidan ayuda, que pidan tan solo que alguien se siente a su lado y respire con ellos, que les ujú. toque de una manera cuidadosa y amorosa. A veces basta muy poco. Cierto. Gracias, amor. De nada. Y ahora te estaba mirando, bueno, no hemos dicho que, no sé si es importante, pero para mí me hace mucha gracia porque me gusta mucho oírte hablar, porque Alessandra es italiana y ya no tiene En mucho serio, creo acento, que todo el pero mundo se ha dado cuenta. a mí me encanta.
Y entonces te veo en la consulta maravillosa que tienes ahí detrás, estoy viendo el taburete bioenergético, tu mesa y ese espacio tan maravilloso. Cuéntanos, alguien que quiera venir a hacer análisis contigo, Mm, cómo es, qué sueles hacer, cómo sueles trabajar. mm. Bueno, a ver, en buena parte es lo que te he explicado hasta ahora. Es decir, cómo Mm. suelo trabajar más en concreto a nivel logístico y de cómo funciona la terapia, ¿te refieres? Sí, o sea, imagínate que ahora yo quiero venir contigo y no te conozco, y Ujú. entonces pues quiero saber cómo tengo que hacerlo, si son muchas sesiones, si son pocas, si es cada semana, si es cada mes, cuánto duran, un La poco. la pregunta del millón. Bueno, a ver, normalmente la persona me contacta y yo lo que hago es primero una entrevista de conocimiento, porque así nos vemos, nos hablamos, además de la persona explicarme qué es lo que le pasa y qué es lo que quiere trabajar y yo explicar un poco más resumidamente lo que acabo de explicar hoy. Sobre todo es conocerse, verse, sentirse, ¿no? Y sobre Ujú, todo conocer el espacio también, ¿no? ujú, Entonces, la entrevista, más que nada sirve para eso, para tener un feeling, algo un poco más, ¿no? Corporal, justamente, ¿no? De la persona con la que vas a trabajar y, y del espacio en el que vas a trabajar, ¿no? ujú. Además de explicaciones un poco para darle algo de comida a nuestro hemisferio izquierdo que siempre reclama, ¿no? Siempre. Entonces, a partir de ahí, si la persona pues, está de acuerdo y quiere empezar, son sesiones individuales de, digamos, hablando estrictamente, 50 minutos, una hora. Es imposible decir de cuánto tiempo, es que realmente, no, porque cada persona es un mundo, no es una terapia breve, de pocas sesiones, pocas semanas, porque es un trabajo profundo. Ahora, en mi experiencia que he hecho varios tipos de terapia, me he formado en varios tipos de disciplinas terapéuticas, es lo más efectivo que yo personalmente he conocido, que no es que lo conozca todo, pero unas cuantas cositas. Entonces, realmente es una inversión, o sea, hay que tener claro que como cualquier psicoterapia, o sea, si quieres hacer un buen trabajo realmente transformador, necesita de tiempo. Entre otras cosas, por lo que decíamos antes, porque no es que todo se abra así, pim pam, Mm, o en pocas sesiones. O sea, nuestro inconsciente está ahí para protegernos. ujú. Entonces, normalmente suelen ser, si es posible, sesiones semanales, porque claro, imagínate que tienes 40 años o 50 y quieres cambiar cosas que están ahí grabadas, estructuradas así desde todas estas décadas. Evidentemente, pues eso, te vas Pues a abrir poquito a poco. claro. Entonces, sí, hay varias razones por las que es así, Mm, pero realmente yo, como paciente y luego como terapeuta, con los pacientes que tienen más capacidad, digamos, y más ganas, yo digo los que tienen una luz dentro, ¿no? Que a pesar de todo, a pesar de las dificultades que puede conllevar una terapia, porque no todo es agradable, evidentemente, mm, a está pesar claro. del empeño económico y de tiempo y tal, siguen y llegan a una transformación profunda y verdadera, es el regalo más bonito que uno se puede imaginar. Para ti como persona que está haciendo este recorrido y para mí como terapeuta es decir emocionantes, porque realmente es maravilloso ver a una persona cómo afronta todos sus miedos y poco a poco florece y puede hacer cosas y sentir cosas que nunca se habría soñado solo un tiempo antes. Yo doy fe, porque en estos años he conocido a alguna persona que venía contigo y también venía conmigo y sí, se nota muchísimo en el cuerpo. Hay una apertura y desde el cuerpo a todo el ser, como que la actitud de vida es otra, es una apertura a vivir, ¿no?
De hecho, sí. Lowen hablaba de espiritualidad del cuerpo, Ujú, ¿no? Porque llegas a un punto que realmente o sea, puedes llegar a tener conexiones espirituales realmente profundas, entre otras cosas, porque has liberado mucho. Si no, ujú, hay demasiado bloqueo y es quizás algo que te estás imaginando. Recuerdo ujú, un paciente que además llegó bastante mayorcito, ¿no? Que hizo como él tenía mucha conciencia, al inicio trabajó toda la parte de síntomas. Y luego dijo, no, quiero seguir porque veo que se han abierto otras cosas más profundas y entonces quiero seguir. Vale, seguimos un tiempo. Y luego dijo, vale, ok, y las cosas por las que yo había venido creo que están solucionadas, pero quiero seguir porque eh, encuentro que es una herramienta de autoconocimiento importante. Y un tiempo más seguimos por eso. Y al final me dijo, quiero hacer unos meses más porque era y es una persona muy metida con temas espirituales, porque me doy cuenta de que ahora, a estas alturas, o sea, se están como confluyendo todo lo que ha sido el trabajo corporal, emocional y tal, y con mi trabajo espiritual. Y luego un día me dijo, ya basta, ya estoy lleno, digamos, ¿no? qué bueno, Fue muy bonito, fue muy bonito. qué bueno. Además te digo, no era un jovencito, ¿eh? No, ya, 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 que los Bueno, cuerpos no es son una ventaja, igual, ¿eh? ¿no? A veces es Claro. una ventaja. Los jóvenes van muy rápidos, Ujú, pero claro, no tienen la experiencia de vida para poder llegar a este claro, nivel, ¿no? claro. Alessandra, ¿hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado y que consideres que sea importante que las personas lo quieran escuchar? Algo que me, como que me Pues deje. ahora sí. Mm, Creo que No, hemos profundizado bastante. vale. ¿Y algún consejo, alguna cosita práctica, sobre todo para cuando estamos haciendo tantra? Por ejemplo, las herramientas de bioenergética que la gente vaya aprendiendo, tener en cuenta que si se montan una pequeña rutina para hacer en casa, no te digo cotidianamente que sería lo ideal, ¿eh? Mm, Mm, con cierta frecuencia, pues esto solo le va a traer beneficios. ujú, Y con las herramientas bioenergéticas hay que tener en cuenta que siempre por el tema de que tenemos que ir a lo profundo. Bueno, es que son herramientas pensadas para eso. Es mucho mejor, por ejemplo, elegir 3 ejercicios y hacer más repeticiones y quedarse ahí, hasta que algo, ¿no?, empieza a salir o que se rompe o que, ¿no? ujú. Que no, me conozco 15 ejercicios, los voy a hacer todos. Vale. No, te pones 20 minutos, no hace falta que hagas hora y media. Si Mm, fueran 20 minutos cada día, te puede mm. cambiar la vida eso. O sea, poquito, Ya pero también, enfocado. ¿no? Pero sí, sí, sí. De hecho, Mm, yo a mis pacientes siempre les recomiendo que ujú, todo lo que vayan aprendiendo aquí, lo que sí se puede hacer solos, que yo lo voy mm. indicando, porque hay cosas que no, que mejor que Ya. no. Necesitas estar acompañado porque son herramientas potentes y si Mm, te regulas solo o sola, allí te retraumatizas. Pero claro. sobre todo lo que es más corporal, más de destensionar, desbloquear, tal, si lo van haciendo en casa, más o menos regularmente, todos los que tienen un poco más de estructura y disciplina y lo van haciendo, progresan más rápido. Muy bien, Fijo, matemática, muy realmente. bien. Ay, Alessandra, me ha dado mucho gusto que estés aquí, A mí también, la verdad que a mí también. porque además hacía tiempo que no te veía y te veo tan guapa. Gracias. Esta es la bioenergética. Esto es la bioenergética, sí. Sí, sí, lo es, porque te expandes. Es como permitir que la vida te traspase, ¿no? Es como, sí. Pues muchas gracias, gracias de verdad. Gracias a ti. Vamos a poner tu referencia aquí abajo por si alguien te quiere
llamar o contactar cuando ponga la entrevista colgada. Y gracias, 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 de verdad. Gracias a ti por este espacio. La verdad es que me lo he pasado súper bien. Yo también. A que no pasa nada, que es todo muy, se pasa muy rápido. Muy bien, amor, pues nos vemos prontito. Ok. Nos abrazamos prontito. Gracias, Vale. Alessandra. A ti. Gracias, bonita.